César Abraham Vallejo Mendoza, considerado el más grande poeta nacional e impulsador de la vanguardia latinoamericana. Hoy vamos a hablar de una de las obras más emblemáticas y conmovedoras del poeta más reconocido en el Perú. Poeta que supo llegar a sus lectores por su lado humano, poeta que ha sido traducido y estudiado en diferentes idiomas por muchas generaciones hasta la actualidad. Esta es la segunda novela escrita por Vallejo, publicada en 1931, en la que expresa un grito de protesta social. Es en la que relata las injusticias y el abuso de poder que lideraba en el Perú en ese entonces. Vallejo, en su novela El Tungsteno, nos muestra en sus escritos su pasión inquebrantable por denunciar los abusos de una sociedad coludida por la corrupción. Nos muestra un realismo social de la década de 1910, en la que predomina la explotación minera en la zona central de la sierra peruana. Para abordar en esta hermosa novela El Tungsteno, escrita y publicada por primera vez en Madrid en 1931, hablaremos brevemente de la vida de su autor, César Abraham Vallejo Mendoza, escritor que nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. César Vallejo formó parte de una familia numerosa de 12 hijos, teniendo como padres a don Francisco de Paula Vallejo y a doña María de los Santos Mendoza. Estando aún muy joven, publica en 1918, con los ahorros que le deja su sueldo de profesor, su primer poemario titulado Los Heraldos Negros, y años después escribiría su novela El Tungsteno, donde expresó las injusticias y el maltrato que se vivía en las mineras en aquel entonces. La estructura de la novela El Tungsteno se divide en 3 capítulos. Como primer capítulo tenemos la aparición de los Horas, quienes se ubican marginados de los intereses económicos de la empresa norteamericana Mining Society, quien establece un asiento minero para la explotación del mineral del tungsteno en el pueblo de Quivilca, convirtiéndose así en un bullicioso y un alterado lugar por el incremento del comercio y de los abusivos tratos. Como segundo capítulo tenemos los abusos hacia los Horas, quienes eran indígenas de Quivilca. Su candidez y su mansedumbre los llevó a ceder sus propiedades e incluso su fuerza de trabajo, aprovechando de la fascinación en la que estaban sumidos los Horas ante las cosas del bazar. José Marino hizo el resto con su malicia de usurero. Como otro acto muy importante dentro de la novela El Tungsteno es la violación y asesinato de Graciela, llamada La Rosada. Como tercer capítulo tenemos Servando Huanca, que era un herrero que defendió al hombre indígena porque estaba en contra de todos los abusos de explotación que sucedían en su pueblo. Era un grito de protesta social, era la lucha contra el opresor y el oprimido, donde se muestra el sufrimiento y el maltrato, la cual es víctima el hombre andino peruano, donde se pone al desnudo la lucha de clases sociales que marca el campesinado. Temas principales de la novela: lucha contra las clases sociales. Un análisis sociológico de la historia literal. Nos encontramos con la dificultad de ideas positivas, para donde la interpretación de las diferentes fases de la evolución dentro de los años de 1990 a 1930, especialmente entre las historias en la obra donde se manifiesta una gran forma de discriminación social a las personas de orígenes indígenas que son aprovechadas con violencia sin respetar sus derechos fundamentales, y sobrepasando de muchas formas. Se cometieron muchos actos irregulares donde las personas de clases sociales bajas fueron ultrajadas. Uno de los grandes eventos fueron en la explotación de las grandes transnacionales mineras, las cuales obligaban a grupos de personas de bajos recursos económicos a extraer dichos minerales, donde se cometieron abusos. José Merino adulaba todo el que de una u otra manera podía serle útil. Un día que Merino debía ir a Quivilca, a Vilcolca, se reunieron en su bar para despedirlo Leónidas Benítez, Mr. Tyke y Mr. Weiss, el comisario Baldassari, Rubio y Javier Machuca.
Las botellas de champán fueron desfilando rondamente en cada salud. Merino no dejaba la oportunidad para adular a todos los presentes. Cuando ya estaban ebrios, Merino propuso jugar a la rosada, a los dados. Esta era una de las queridas de Merino, muchacha de 18 años, serrana, ojos grandes y negros y mejillas candorosas. La había traído del Colca, como querida, un apuntador de las minas, junto con sus hermanas Teresa y Albina. El ganador del premio fue el comisario Baldassari. Marino de inmediato envió a su sobrino Pucho en busca de la muchacha, quien llegó a los pocos minutos. El exceso de licor provocó tal degeneración que la rosada, que se llamaba Graciela, fue víctima de acoso y abuso sexual por todos los presentes. La muchacha se había negado a las exigencias de José Merino, pero este le había dado una pócima que la embriagó hasta privarla. La muchacha no vio el amanecer y murió por efecto de la droga que le administrara José Merino. Mr. Tyke exigió absoluta discreción. La llevaron a su casa y dijeron a sus hermanas que le había dado un ataque. Al otro día la enterraron. Las hermanas de la difunta fueron donde Mr. Tyke a pedirle justicia, porque consideraban que su hermana la habían matado. El gringo las votó y todo quedó archivado en el pasado. La minería de tungsteno comenzó cuando la empresa minera norteamericana Mining Society se convirtió en propietaria de una mina de tungsteno en la ciudad de Quivilca, la cual se encontraba ubicada en el departamento de Cusco. Cuando desde la gerencia en la ciudad de Nueva York ordenan iniciar las operaciones mineras, la demanda de mano de obra de la empresa era tan grande que una gran cantidad de trabajadores, contratados y empleados viajaban desde el Colca, lo que estimuló el sistema económico de los habitantes de la región, es decir, el empleo de indígenas o indios, o también conocidos como indios rudos y salvajes, por el hecho de que morían rápidamente en medio de las máquinas. Como se sabe, debido a los bajos salarios y las áreas remotas, los trabajadores terminaban por huir del lugar. Parte importante de la obra es la minería y obreros. Empezó con el despojo de tierras. Las horas eran las personas que no tenían ningún tipo de interés económico. No sabían lo que significaba la propiedad privada. Aparte de ello, no pedían nada a cambio de su trabajo. Cuando de pronto surgió la necesidad de aumentar el nivel de producción, aumentaron las demandas de peones en las minas. Por ello, al ver que necesitaban mano de obra, recorrieron a otra forma de captación de obreros, donde la policía tuvo una participación a través de la leva de 2 indígenas, lo cual ocasionó la muerte de uno de ellos, lo que generó en ese entonces protestas. Situación económica e impacto social. César Vallejo demuestra con el tungsteno la situación económica que existía en aquellos tiempos, donde se muestra el abuso con los indígenas y el desconocimiento del valor del dinero por parte de los soras, que solo se conformaban con las pocas monedas que recibían. Aquí en la novela se aprecia la solidaridad de Vallejo con la clase social baja y pone en alto el abuso con respecto a la clase socioeconómica. El tungsteno además constituye la mayor relevancia en el desarrollo de los indígenas y el levantamiento de los pueblos por el abuso de los grandes explotadores. Explotación y lucha de clases y clases sociales. En esta obra se hace evidente la interacción de diferentes clases sociales, como los explotadores y explotados, autoridades y población, ricos y pobres. Existía una estructura social donde en la cima de la pirámide estaban los privilegiados, personas ligadas al gobierno o a la empresa norteamericana, entre las cuales están el prefecto, el subprefecto, el alcalde Parga, el juez Ortega y el médico provincial Reaño. El vecino notable y el más rico propietario del Colca y en la base el pueblo, quien sufriría los peores abusos dejándoles en la miseria social. Punto analizaremos la representación de las relaciones de poder entre la empresa minera y los habitantes de Quivilca en la novela El Tungsteno,
donde la empresa es un ente subalternizador que impone como universales los principios burocráticos empresariales. La búsqueda incesante de la ganancia por parte de la empresa mediante la apropiación de las minas y la extracción del tungsteno. Se evidencia en las relaciones de poder del agrimensor Benítez, el ingeniero Rubio, y el comerciante José Marino con los Soras, una tribu que habita el lugar donde se sitúan las minas. También se centra en la narrativa de la violencia burocrática estatal, a partir de la cual se puede ver que los representantes del Estado son vistos como sádicos y racistas. El ejercicio de la ley queda vinculado al goce sádico y a la discriminación del indígena, con lo cual se degrada. La violencia hacia la mujer queda estipulada como una forma más de subalternización, producto del monopolio comercial fundado. Esto se hace visible con la violación colectiva a Graciela. Nuevamente el uso del cuerpo de la mujer como una fuente de ganancia, en este caso sexual, donde José Marino duerme a Graciela con tabacazos, relacionado al uso de una droga, así como también la escala para realizar el acto, donde no solo son comerciantes, sino también intelectuales. Personajes principales de la obra. Servando Huanca, un herrero experimentado en luchar contra la autoridad, inteligente y solidario, defensor de la injusticia. Subprefecto Luna, persona cruel que entregaba a algunos de los indios para trabajos en la mina. Alcalde Parga, astuto y ladrón, antiguo montonero de Cáceres. Isidoro Yepes y Braulio Conchados. Eran indios analfabetos que fueron víctimas de maltrato en el trayecto de su pueblo hacia el Colca. Producto de ello falleció Braulio Conchados. Personajes secundarios. Mr. Tyke, gerente de la Menino Society. Mr. Weiss, subgerente de la empresa norteamericana. José Merino, comerciante pequeño y muy avaro. Ortega es el juez. Graciela, o la Rosada, querida de José Merino, joven de ojos negros y mejillas rosadas. El tungsteno es una obra que nos muestra todas las injusticias vividas por la gente pobre en la actualidad. Es por eso que hasta hoy vemos tantas protestas y hambre de lucha y justicia en los pobladores del interior del país. Lamentablemente las empresas mineras solo buscan su propio beneficio y no les preocupa la contaminación que producen en estos pueblos y a sus trabajadores. Hoy podemos decir que la novela El Tungsteno, escrita por Vallejo, es un retrato de nuestra aún triste realidad peruana. Seguimos aún viendo el abuso de poder y el maltrato. En el caso de la minería, no solo debe ser relacionada con la extracción de minerales y grandes inversiones extranjeras, sino también con la responsabilidad social, el tratamiento de agua, monitoreo de enfermedad y hasta el impulso educativo. Definitivamente tenemos que eliminar la indiferencia del gobierno. Ahora, citaremos uno de los comentarios que más nos conmovió. José María Arguedas, refiriéndose al tungsteno, dijo: «Leí de un tirón esta novela en la pileta de San Marcos y su lectura definió mi vocación literaria». Somos el grupo 1 del curso Cátedra Vallejo y los invitamos a conocer un poco más del pensamiento político, socialista, marxista y leninista que Vallejo refleja en su obra El Tungsteno. Gracias.